Es viernes y hay que cuidar nuestra salud y para eso está el Laboratorio Lozano, para los estudios de laboratorio que siempre tiene excelentes promociones y diferentes sucursales. Los estudios de laboratorio es una herramienta necesaria para los especialistas, para los médicos, para un buen diagnóstico, así que acuda a cualquiera de sus sucursales. Recuerda esta nueva ubicación en calle Novena. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que es el diagnóstico y tratamiento de patología y nos acompaña el doctor Gilberto Herrera, así como el doctor Carlos Félix esta mañana. Muy buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar del diagnóstico primeramente. Buenos días. Buenos días. Bueno, el diagnóstico, ¿no? Esta palabrita que puede sonar un poco complicada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues es el saber qué tienes, ¿no? Cómo se llama tu enfermedad y no nomás por curioso, ¿no? Sino por saber cómo se trata. Entonces, esto del diagnóstico, tenemos muchas herramientas para llegar o para decir qué tiene la persona. Vamos en la medicina desde el interrogatorio, ¿no? Desde hablar con la persona, desde conocer factores de riesgo, de qué puede tener el paciente, la persona que presenta alguna enfermedad. Y entonces tenemos historia clínica, que es pues, todo lo que hablamos, la parte también la exploración física, que es el revisar, ¿no? Uno pues cuando sabe reconocer algunas manifestaciones o cosas que los pacientes desarrollan, como lesiones en la piel, líquido en el abdomen, hinchazón de las piernas o edema, en fin, muchas cosas que uno revisa. Eso pues, forma parte del diagnóstico, pero además de eso, que pues eso ya tiene muchos años, ¿no? También tenemos auxiliares diagnósticos, que son los laboratorios, como el que acabas de comentar. Ahí usamos, creo que lo hemos comentado en otros programas, las transaminasas, las pruebas de funcionamiento hepático, las plaquetas, también por ahí nos pueden hablar sobre algo de la salud hepática, ¿no? Hablando del diagnóstico de enfermedades hepáticas. Y también tenemos estudios de imagen, ¿no? Como el ultrasonido, la tomografía. Hoy tenemos al doctor Félix Aguchi que nos va a hablar sobre imagen, ¿no? Y que imagen diagnóstica y también intervención radiológica con el que también hacemos diagnósticos. Entonces hablamos ya de exploración, de historia clínica, de laboratorios, de imagen. Y de imagen creo que vale la pena puntualizar una herramienta en especial que se llama FibroScan, ¿no? Este FibroScan, que de hecho pues, tenemos una unidad en nuestro consultorio, un FibroScan que mide la dureza y mide la cantidad de grasa, dureza o fibrosis, y la cantidad de grasa en el hígado. Entonces, con esa herramienta hacemos diagnóstico de enfermedades hepáticas y además ese FibroScan que tenemos también tiene la posibilidad de medir la dureza del vaso, ¿no? Entonces, en enfermedades del hígado es muy importante es muy importante medir la presión de la vena porta. Esto porque, a ver, si quieres tú dime, porque luego hablo y me pierdo, ¿no? Es aquello que ya me perdí poquito, me vio la cara, eso de la... Sí, mira. Entonces, el hígado... Uno, para ver cómo funciona el hígado, pues como hablamos ahorita, como dije antes, laboratorios, como albúmina, tiempos de coagulación, bilirrubinas, eso nos dice como más o menos cómo está funcionando. Pero si uno quiere ir más allá, ¿no? Y saber cómo le ver a un paciente si lo operamos, si lo trasplantamos del hígado, como para ir todavía más hacia a fondo, nos sirve mucho medir la presión de una vena del hígado. Ya es que todos los órganos tienen arterias y venas, así para nutrirse. Entonces, el hígado es muy peculiar porque tiene una vena muy grande que se llama porta, que por cierto se llama puerta, eso es puerta, tiene una vena que se llama porta y una puerta. Entonces, esa vena, cuando el hígado está muy duro, se pone, pues aumenta la presión, ¿sí? Porque está duro el hígado, así básicamente, resumido. Entonces, esa vena... de hecho, el doctor la puede medir exactamente así la presión, así puede ir hasta funcionar. Pero eso es muy invasivo. O sea, lo puede hacer, pero no sería lo más óptimo. O sea, lo pudiera hacer técnicamente, pero pues tenemos herramientas que no invasivas, como el FibroScan del vaso. Que puede checar eso. Exactamente. Sin tener que hacer ninguna intervención en el paciente. Sí, sin tener que picarlo, ¿no? Entonces, entonces, FibroScan, sí que era pues importante por eso, ¿no? Del vaso. Y pues sí tenemos esa herramienta ahí. Y pues también, pues el diagnóstico, que realmente no solo saber por qué, no solo saber que está enfermo el hígado, sino por qué. Ahí tenemos una serie de pruebas ya un poco más complicadas. Y más específicas. Más específicas, muchas de ellas de laboratorio, como anticuerpos, como virus, niveles de cobre,
o de proteínas en la sangre, de hierro en la sangre, distintas pruebas, ¿no? Que ya nos van dependiendo, ajá, ¿no? Pruebas genéticas, por ejemplo, ¿no? Hace como un mes diagnostiqué, por ejemplo, una paciente con hemocromatosis, que es una enfermedad de concentración de hierro excesiva en pues en todo el cuerpo, pero en el hígado particularmente te daña. Entonces eso es una prueba genética, por ejemplo, ¿no? O pruebas también genéticas nos ayudan, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que puede dañar un poquito el hígado o alterar un poco de las enzimas del hígado. También es genética, un poco la prueba, una parte de las pruebas por lo menos. Entonces sí, tenemos muchas pruebas, ¿no? Que nos ayudan a saber qué tiene el paciente. Siempre cuando llega un paciente a mi consultorio, ¿no? A la consultoria de los médicos, y al mío, puedo hablar, siempre uno quiere saber qué tiene la persona que está enfrente, ¿no? ¿Por qué? Claro. No por curioso, decía, sino para ayudarle a que su vida sea mejor, a que se sienta, ¿no?, mejor, sí. Y muchas veces resolver el problema, otras veces lamentablemente no se puede curar o resolver, pero sí tratar y detener la enfermedad, que no progrese o disminuya un poco, ¿no? En el hígado tenemos algo como que la creencia de que ya si le dio cirrosis ya se va a morir, ¿no? Sí, y aparte lo relacionamos meramente con alcohol. La cirrosis. Sí. La cirrosis es que tomaba mucho y te puede dar cirrosis sin que tomes una gota de alcohol. Sí, bien como dices. También quitar ese mito de la gente, ¿no? Oye, no, y es muy importante esto que dices porque fíjate que yo creo que esa es parte de por qué lamentablemente las enfermedades del hígado siento que tienen un estigma. En México, en la salud pública y en general en la población general, creo que se estigmatiza al paciente con cirrosis como si fuera su culpa, ¿no? Y para mí eso es algo muy triste. Es algo que por eso me fui a Barcelona, por eso estamos aquí con ganas de enseñar y de resolver problemas, porque, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la falla hepática aguda, ¿no? La mayor parte de las fallas hepáticas agudas, bueno, la mitad más o menos, no tiene nada que ver con alcohol. Y pues muere la gente, ¿no? Muere por uso de medicamentos o por alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Hace poco una embarazada, el año pasado una embarazada, ¿no? Que me llamaron para ir al Iztecali, ¿no? O sea, algo muy triste, ¿no? Es no tener la capacidad de resolver eso en la comunidad, en la región. Yo quiero cambiar eso, ¿no? Esperemos que este año ya se pueda echar a andar bien el programa en el estado, pero sí es complicado, es bastante insumos que hay que tener, pero estamos pues luchando para tener eso. Y sí, sobre todo cuando se dice del hígado, como que nos alarma la palabra estar enfermo del hígado, porque lo relacionas también con muerte, ¿no? Sí, totalmente. Y además de lo que comenta el doctor Herrera, que habla de la parte clínica y la parte de los estudios de laboratorio, la parte de imagen me refiero, y creo que es algo común, el ultrasonido, los estudios de tomografía o resonancia magnética en la parte del hígado, son estudios que evalúan la parte de la estructura del órgano, ¿sí? Es decir, el tamaño, la forma, ciertas características que se ven ahora sí que a través de esos estudios, ¿sí? Lo más disponible y lo más, digamos, accesible a la mayoría de la población es el ultrasonido, que todo el mundo nos hemos hecho algún ultrasonido, principalmente las embarazadas, ¿no? Pero para la parte del hígado es muy importante ese estudio. Como le menciono, hay ciertos cambios en el tamaño del hígado, en los contornos del hígado, en, digamos, la parte estructural que nos hablan de que el paciente puede tener algún tipo de daño en el mismo, ¿no? O se pueden encontrar algún tipo de lesiones, nódulos que pudiesen ser cáncer, ¿no? Entonces es importante esa parte de la imagen como contribuyendo en el diagnóstico de los pacientes. Y también tener como esa cultura, ¿no? Porque decimos, ay, voy a revisarme, no sé, otros órganos, pero como que uno nunca dice, ay, voy a revisarme el hígado a ver cómo está, ¿no? Sí, sí, es bien. Hasta que haces los estudios de laboratorio y ves eso alarmante, claro, y ahora sí buscas, pero no es como que algo rutinario, que a lo mejor si tuviéramos esa cultura pudiéramos mucho prevención, que es la finalidad de esto. Sí, prevención. Fíjate que aunque ya estés enfermo del hígado, es importante prevenir, ¿no? Porque una vez que ya tienes cirrosis, por ejemplo, de hecho, ni siquiera, no quiere, si ya tienes cirrosis no quiere decir que vas a morir de eso. Pero si no estás en un control médico, con un buen radiólogo como el doctor, ¿no? Que hace un ultrasonido de calidad en el que vemos bien toda la estructura y vemos que no hay lesiones, que no hay tumores. Más al rato hablaremos algo de cómo tratar esto de los tumores del hígado. Pero si no hacemos esto, se nos va. Entonces muchas veces aunque ya tengas cirrosis, ese es un tumorcito, si lo vemos pequeño, se puede tratar y se puede curar.
se puede ya sea resecar ahí localmente o poner quimioterapia localmente o cambiar el hígado inclusive y el paciente se cura, ¿no? De un tumor del hígado, fíjate. O sea, Sí, sí, digo, nos vamos más, siempre, ¿no? todavía más. Pero ajá, ¿cómo puede ser el detectar oportunamente la gran diferencia? exactamente. Así que el día de hoy estamos hablando con dos grandes especialistas. Comuníquese con nosotros en nuestras líneas telefónicas 554-4466. Llame, ahorita WhatsApp no tenemos por cuestiones técnicas. Regresamos después de un corte comercial. Recuerde, este programa, la finalidad de él es prevención. Si sabe que alguien sufre de hígado en la familia o un amigo, comparte este programa. Lo importante es la prevención y siempre estará en nuestras manos y obviamente de la mano de los grandes especialistas que nos acompañan en Doctor en Casa. Volvemos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Doctor en Casa, hablando del manejo y el tratamiento y diagnóstico de enfermedades del hígado. Y ahorita antes del corte comercial, escuché que estaban comentando sobre tumores del hígado, ¿no? Obviamente, siempre en medicina cuando hablamos de tumores, nosotros los doctores hablamos de bolas, ¿no? Hablamos de bolas, puede ser benigno, puede ser maligno. Entonces, dentro de estos tumores, ¿qué tipo de tumores usualmente pueden encontrar en el hígado? Muy buena, sí, muy buena pregunta. Bueno, primero hablamos benignos y malignos, ¿no? Benignos, pues tenemos tumores como el hemangioma, los adenomas. Y de hecho hay una lesión muy particular que ahorita tenemos una paciente, ¿no? Internada, que son quistes. También que es un tipo de bola, ¿no? Para, así Sí. en el lenguaje más coloquial, ajá. Que un quiste es es un cúmulo de líquido, ¿no? Que se hace en muchos órganos, muy comúnmente en el riñón y también en el hígado. De hecho, eso es muy interesante que, no sé si lo he hablado aquí ya en programas previos, pero a mí me sorprendió mucho en Barcelona que había muchos pacientes con enfermedades poliquísticas hepáticas. Así enfermedades así extensas, que inclusive muchos de ellos se tenían que llevar a trasplante. Porque pero una cosa exagerada, ¿eh? No los que vemos aquí en la consulta. Pero bueno, esos son los benignos, ¿no? El hemangioma, los adenomas, los firolamelares,
Pues creo que son los más comunes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y pues tenemos de los malignos, ¿no? Tenemos los más comunes que son las metástasis. Las metástasis que se originan pues de un cáncer en otro sitio que vía hematógena pues se anidan ahí en el hígado, ¿no? Y crecen. Y de los primarios, pues tenemos dos principales, porque son las dos principales células, que son los hepatocarcinomas, que son como los tumores que se originan de los hepatocitos, de las células propiamente del parénquima hepático, y los colangiocarcinomas. De los colangiocarcinomas, que son los tumores de las vías biliares, que son como las células que sacan la bilis que se produce en el hígado hacia el intestino. Tenemos tumores que pueden estar afuera del hígado en toda su vía biliar, o también los que están dentro y que hacen como masas, como igualito que una metástasis, ¿no? Es decir, en el hígado, además de que puede haber tumores o bolas primarias del hígado, puede ser el reflejo de otra enfermedad también en el tubo digestivo, ¿no? Ahí podemos encontrar lesiones de tipo metastásico, es decir, lesiones que no se formaron en el hígado y que vienen principalmente del tubo digestivo del estómago, del tubo digestivo del delgado o del colon, ¿no? Es muy frecuente, de hecho es el tumor más frecuente que encontramos en el hígado, no algo que se desarrolle principalmente ahí, sino que viene de otro sitio, ¿no? Sí, es tan frecuente que usualmente yo creo que mucha gente se familiariza que ha vivido con algún problema o conoce a alguien con cáncer, de que es un lugar medio favorito del cuerpo humano a donde se anidan o se van esas metástasis. O sea, se va un cáncer y ¡fum! Y viaja al hígado. Y esto es porque se va por la sangre. ¿Por qué le gusta estacionarse mucho ahí en el hígado? ¿Verdad? Porque el hígado es uno de los favoritos. Pues. Porque hay muchos, ¿no? Pero, Claro. Principalmente porque de tubo digestivo, porque la mayor parte del drenaje venoso del tubo digestivo tiene que pasar por el hígado. Es como un filtro de la sangre, ¿no? Antes de pasar a la circulación, digamos, sistémica, ¿no? Entonces, mucho de eso tiene que ver. Pues es como un filtro, ¿no? Creo que es lo más que podemos como sí, claro. expresar. Es un filtro de la sangre, entonces antes de poder llegar al cuerpo, al resto del cuerpo, pues pasa por ahí, ¿no? Ahí llega y estaciona luego. Exactamente. Y ahorita hablamos de esos, por ejemplo, esos quistes, hacer un poquito de hincapié, porque es bien frecuente, y a mí me toca en la consulta, tienen un quiste, y incluso yo les digo, no se preocupe, un quiste es algo relativamente común, ¿no? Pero ahorita hablaste de unas enfermedades que sobre todo en España se dan mucho, que de repente que sí son un poquito catastróficas y que es tanto la cantidad de quistes que casi no hay órgano, ¿no? Exacto, Y que se lastima mucho. ¿Cuándo tenemos que tener ese pendiente de un quiste? Pues ¿O sobre cómo lo todo, debemos de seguir? pues con imagen sobre todo, pero, o sea, es que los que vemos aquí, ¿no? En la consulta más, son quistes más únicos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Todavía los puedes contar con la mano, 5, 10, ¿no? Pero esos quistes generalmente dan síntomas por compresión. De hecho, también los otros, pero especialmente los que vemos tú y yo, ¿no? Y los de aquí de América, de México, en la consulta, dan más síntomas por compresión. Entonces, si tienes un quiste de 1 litro, ¿no? Como ella tenía 1,300 me parece. O sea, de más así gigantes. Si te dan síntomas como que no te dejen comer bien, o dolor, o que se están comprimiendo una vena, por ejemplo, que es común en las enfermedades poliquísticas, que te dan inclusive hipertensión portal, ¿no? de esta vena que drena la sangre al hígado, porque está ahí aplastando los quistes, pues ahí es cuando es problemática. Cuando da líquido de ascitis por hipertensión portal, cuando te da o te puede dar trombosis o muchas complicaciones, pero más que nada son por síntomas. Entonces la respuesta concreta es por síntomas. ¿Qué síntomas? Dolor y algún síntoma asociado a la compresión, sobre todo dolor y tal vez a veces no poder comer, ¿no? Te pueden comprimir también el duodeno y dar como plenitud postprandial, vómitos, eso también. Lo que sí se me ha hecho muy interesante, sobre todo en radiología, es que muchos de estos problemas que estamos comentando se pueden tratar con imagen y tratamiento al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sí, o sea, eso es que le dicen el intervencionismo, ¿no? Claro, sí, sí. Pues a través de los últimos años se han desarrollado técnicas como de mínima invasión, ¿no? Donde utilizamos pues, la tecnología, el aparato ultrasonido, a veces tomografía, principalmente, ¿no? Rayos X, y combinamos un poco ahí las habilidades de... Una muy frecuente es
una biopsia hepática, ¿no? Eso es bien frecuente, ¿no? Es correcto, sí. ¿Y cuánto se hacemos- pide la biopsia? pues, las biopsias generalmente les piden, si bien esto es un trabajo en equipo, ¿no? Trabajamos con bastante comunicación, básicamente la detección y todo esto lo hacen los doctores, ¿no? Y cuando ellos necesitan biopsiar el hígado para estudiarlo, para saber qué está pasando, por qué está enfermo, pues nos pueden hablar y hacemos el procedimiento de la biopsia. O si se encuentra una bolita de estas y queremos saber qué es, pues también podemos hacer una biopsia de esa bolita, lo mandamos con el patólogo y el patólogo nos dice de qué se trata, ¿no? Ahora, la biopsia, como dice el doctor Abril, consiste en tomar un fragmento de tejido, ¿no? Utilizamos una aguja especial, la guiamos con ultrasonido o con tomografía, la ponemos justo donde está la lesión y tomamos unos fragmentos de ese nódulo, ¿no? Es un poco menos invasivo. Anteriormente, el doctor conoce el tema, pues ya tenía que abrir al paciente, ir a encontrar la lesión y sacar un fragmento, ¿no? Ahora esto lo podemos hacer sin tener que abrir al paciente, ¿no? Y solamente hacer una cirugía en el caso de que tenga indicaciones de cirugía, ¿ok? Ok. Y es muy importante porque también la persona, valga la redundancia, se lastima mucho con cirugía a veces. Claro. Y obviamente hay los riesgos también, ¿verdad?, de una cirugía. Y con esto disminuye mucho y pues la recuperación, se puede ir a su casa. Sí. El día siguiente ya está trabajando normal, pues, o sea, es otro mundo, ¿no? Sí. Así como también, por ejemplo, drenajes, ¿no? O sea, no sé si se han tratado un poquito de abscesos también, No. que es a veces se colecciona pus por algunas infecciones ahí en el hígado. Así como dice el doctor, que es un filtro, a veces se van ahí también y se estacionan estas infecciones. Claro. Y yo he visto que hasta incluso ya no se requiere en ocasiones de cirugía porque pues a través de estas técnicas de menos invasión intervencionista se puede drenar. Claro, sí. La tendencia en medicina obviamente es hacerme lo menos invasivo posible, ¿no? Eso ha evolucionado en todas las áreas, en cirugía, en gastroenterología, en oncología, en todas las áreas, ¿no? Entonces, hemos desarrollado la humanidad ciertas herramientas como estos drenajes, que son básicamente unos tubos, unos popotes especiales que se ponen dentro de estas colecciones, abscesos, que es, como dice el doctor, son bolsas de pus que se pueden a veces quedar dentro del hígado, y por medio de imágenes podemos colocar una pequeña orificio, incisión a través de la piel en la zona hepática. Se coloca con anestesia local muchas veces, a veces con algo de sedación. Tardamos unos 20 minutos, 30 minutos en hacer un procedimiento de este tipo. El paciente, pues, generalmente lo toleran bastante bien, ¿no? Tiene sus detalles como cualquier intervención, pero la verdad es que la mayoría nos va bastante bien. Mucho menos que una cirugía, eso es importante, ¿no? Al final de cuentas Claro, menos tendrá sus riesgoso. detalles, pero la recuperación es abismal contra una cirugía abierta, ¿verdad?, como se hacía en aquellos entonces. Incluso intervenciones muy invasivas que antes se requerían, como por ejemplo que estaban hablando de cáncer, ¿no? Va el cáncer y se mete y empieza a tapar toda esa tubería de la bilis y todo eso, y a través también de radiología se ha podido como destapar, o vamos a poner, no sé cómo se le puede decir, Drenar. canalizar o Sí. algo así. Sí, realmente dependerá mucho del paciente, obviamente, pero sí tenemos ciertas herramientas. Vamos siempre de lo menos de lo menos invasivo a lo más invasivo. La primera herramienta para destapar una vía biliar que está tapada es la vía endoscópica, ¿no? Que eso lo hacen los endoscopistas, ¿no? Como el doctor Herrera. Y en caso de que la situación no esté tan sencilla, podemos colocar también a través de rayos X y ultrasonido, funcionar la vía biliar y poner un drenaje de tal forma que el líquido biliar no se quede estancado en el hígado, ¿no? Y que drene hacia una bolsa de forma temporal. Tratamos de que esto sea de forma temporal y que eventualmente se resuelva por vía endoscópica o por vía quirúrgica, ¿no? Porque hay pacientes que se resolverá de forma definitiva por una cirugía, ¿no? Una cirugía de derivación bilioentérica, o si se requiere algún otro tipo de cirugía más avanzada, como un trasplante o algo, hay pacientes que se pueden recuperar de esa forma, ¿no? Pero casi siempre lo que nosotros hacemos es como un puente, como algo temporal, ¿no? Yo tengo una duda, no sé si usted ahí en casa pues conmigo. ¿Qué es el fibroescáner? Ahorita que comentaba, ustedes algo que están familiarizados con ese aparato. ¿Qué es lo que hace o qué les muestra? Ajá. Lo que hace es
dar unos, así muy básico, ¿no? Sí. Unos golpecitos ahí localmente, ¿no? Es como un ultrasonido muy pequeñito que aparte da unos golpes. Entonces, al dar esos golpes, manda esa señal de golpe y recibe lo que regresa de esos golpes. Y en base a eso, hace un algoritmo matemático, ¿no? Y nos dice la dureza de lo que está golpeando. Entonces, al medir la dureza y además del y el otro aparatito que tiene como ultrasonido, nos dice cuánta grasa tiene el hígado, con un número, ¿no? Con algo así objetivo, que luego es algo que falla el ultrasonido, no dar muy bien objetivamente o en números la cantidad de grasa. Y nos dice, entonces, cantidad de grasa y qué tan duro está el hígado. Y al decir qué tan duro está el hígado, podemos decir qué tanta fibrosis tiene. La mayor parte de estudios en el mundo que han comparado biopsia, que es la forma más, digamos, exacta de decir qué tanta grasa y qué tanto fibrosis tienes, se ha hecho con FibroScan. Entonces, como tenemos muchísima información de pacientes con biopsias y con FibroScan, podemos saber sin hacer una biopsia cuánta grasa y cuánta fibrosis o qué grado de cirrosis, o si tienes o no cirrosis, en base a pues toda la información que hay y de las distintas enfermedades, porque no es lo mismo tener hígado graso por enfermedades metabólicas que tener, por ejemplo, hepatitis C, ¿no? O tener colangitis biliar primaria, o colangitis exuberante primaria, o todas las enfermedades diferentes, o hemocromatosis, que ahorita no. O sea, todas las enfermedades tienen un punto de corte o son un poco diferentes esos numeritos. Entonces, para FibroScan hay información de todas, porque pues es el que más se usa en el mundo y tenemos mucha información de eso. Y aquí en Mexicali. Ajá, sí, es el que te decía que tenemos. Ustedes Y tienen. el de vaso también, que es información de la del vaso, que no es directamente del hígado, pero es una medición indirecta de la presión de la vena porta. Entonces, sí, ese del vaso es el que tenemos. ¿Y es doloroso o es como...? Cero. Es un estudio que tarda puede ser rutinario. 10 minutos, un poco de gel, Sí. se coloca en la zona hepática o en la zona del vaso y en 10-15 minutos tienes esa información que es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa porque a través de un método pues, que básicamente es cero invasivo, tienes una información de cómo está el estado de tu hígado, cómo está el estado de la presión portal y para los médicos es importante para toma de decisiones. Perfecto. Vamos a un corte comercial, ahorita seguimos hablando de todo el manejo y los diagnósticos de enfermedades del hígado. Ya saben que ahí están nuestras líneas telefónicas Sí. para que llamen. Y aclaren todas sus dudas. WhatsApp ahorita. No tenemos. Ahorita no hay WhatsApp. Nada más el día de hoy, así que hay que llamar. Volvemos.
estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y ahorita estábamos, antes del corte comercial, tratando el tema del FibroScan. Fíjate que me toca ver a mucha gente que le comentan y le dicen, sobre todo porque el ultrasonido es una herramienta muy sencilla y se hace casi para muchas enfermedades, y encuentran hígado graso, esteatosis hepática. Ay, es que yo tengo hígado graso, doctor. Ahí me salió en un ultrasonido. Estaba embarazada y me dijeron que tenía hígado graso. Estaba buscándome y me dijeron que tenía hígado graso. Y es bien frecuente porque, pues bueno, sí hay mucho sobrepeso aquí y tenemos muy buena genética para eso. Pero ¿quiénes de estas personas que tienen ese diagnóstico por ultrasonido son candidatos a hacerse un FibroScan? Digo, bueno, candidatos no, o a quienes se recomienda ahorita. Ok, bueno, porque pues... todos se pueden hacer. Ajá. Sí, sí, no, de hecho es que sí hay un punto ahí importante. Hay un grupo de población que son los que tienen diabetes, que inclusive aunque no tengan este ultrasonido, o sea, no sería, para un paciente con diabetes, un ultrasonido no es buena herramienta para definir esteatosis o hígado graso o enfermedad metabólica. Porque puede haber fibrosis, inclusive sin que el ultrasonido vea nada. O sea, el ultrasonido es mala herramienta para eso. Como que es una buena herramienta, como lo dices, como para en general, ¿no? Entonces, ¿qué paciente se beneficiaría más? Pues así realmente, prácticamente todos, como para tener por lo menos uno en el que no tengas fibrosis. Y además que realmente te estratifique bien con un número si tienes una esteatosis severa o moderada, ¿no? o realmente no tengas. Porque sí pasa que aunque el ultrasonido aparentemente sí tengas grasa, a la hora de hacer el FibroScan realmente no tienes significativamente. Entonces, pues a todos nos ayudaría primero saber si sí realmente tienes o no, para no estar ahí una preocupación menos en tu vida, ¿no? Pero ¿a quién le ayuda más? Pues a los que tengan además de lo de el puro dato de la imagen, como otro factor de riesgo, que sería diabetes, hipertensión, dislipidemia, como el colesterol alto, los triglicéridos altos, la obesidad. Entonces, todos esos factores de riesgo, cuando se suman, pues te hacen que tengas más daño. Y sobre todo si lo sumas con laboratorios. Si tú tienes a alguien con sobrepeso, obesidad, y además le viste que tiene un poco alteradas las enzimas del hígado, ya es ahí un indicativo, ¿no? Que tenga la albúmina baja, la bilirrubina, ni se diga, ¿no? Pero las primeras, las transaminasas. Si ya tienes ahí elevada la AST o la LT, ya quiere decir que se te está destruyendo el hígado un poquito, ¿no? Entonces, el FibroScan nos ayuda con eso, para definir bien quién ya tiene cicatrices y quién no. Porque Así es. Y es bien frecuente porque desde medicina general diagnostican ese problema, ¿no? Y luego, pues la persona incluso como con sobrepeso, si se le ve ya poquito alteradas las enzimas del hígado, es un hígado graso, y a veces ya no se investiga. A veces ya se queda como que pues tiene sobrepeso y aquí ya se alteraron, es hígado graso, ¿no? Y puede ir un poquito más allá, ¿no? Sí. De hecho, comentábamos hace un rato, comentaba Beba que relacionaba mucho la enfermedad del hígado solamente con el alcohol, pero en la actualidad hay una transición de mucho padecimiento del hígado por hígado graso, por este tipo de cuestiones metabólicas, de obesidad y eso. Hay una transición a eso, ¿no? Entonces, sí, no es algo que se deba dejar de pasar así como desapercibido, ¿no? Se tiene que tratar y cuidar. Y aquí, por ejemplo, yo quería preguntar, ya hemos hablado mucho del diagnóstico, mucha gente dice tratamiento, porque lo relacionamos a enfermedades del hígado que pues no terminan bien los resultados. Los tratamientos, todo dependiendo, me imagino, qué es lo que se detecte y el buen resultado. Eso es súper importante el tratamiento, ¿va? Por eso hay que hablar de eso. Y me faltó, nomás quise decir una cosa, de lo que hablaba el doctor, o sea, también el alcohol se suma a lo metabólico. O sea, si tú tienes ya problema de obesidad y esto, y además tomas, junta las enfermedades. ¿Y cómo se trata? Porque pues, hay que hablar de eso. Pues lo primero, dejar de hacer lo que llevó al enfermo a estar así. O sea, porque no es... el tratamiento de las enfermedades no es un doctor realmente. O sea, son hábitos saludables, ¿no? Ah, ok. Incluso no es un medicamento también, porque deme algo.
Sí, para sí. el hígado graso. Pues sí, pues sí. nosotros, y uno quiere la medicina que lo cure. Ajá, Para sí, sí. seguir tomando. Por ahí Somos hay, mortales. sí, hay una pastilla por ahí, por ejemplo, que sí está aprobada para el hígado graso, no metabólico en Estados Unidos, carísima, que, o sea, pues sí, sí puede servir, pero tenemos una herramienta que es el disminuir de peso, el hacer ejercicio, que está bien demostrado que es súper útil. Entonces, no sé por qué no hacemos como más énfasis a nivel así internacional en que realmente ahí está la solución, ¿no? Sí. Ahí también por ahí algunos cambios en la microbiota intestinal también esos son muy útiles. Pero entonces, si el alcohol es la causa, pues es que hay que quitar el Quitarlo. alcohol. Ajá. Y de hecho lo vemos, la gente que tiene ya cirrosis inclusive por alcohol, cuando deja de tomar y estamos muy a tiempo, no, hombre, el paciente vive 20 años, o sea, aunque ya sea cirrótico, ¿no? Pero tiene que dejar de tomar. Si no deja de tomar, ahí pues ya no hay cómo. No hay medicina, pues. Y es bien común, sobre todo en gente probablemente que ya tenga cierta dependencia, ¿no? A estas cosas, que te comenten, pues el típico de algo, me tengo que morir, ¿no? Pues yo prefiero morirme. Y siempre les comento y seleccionen sus muertes también, Porque de eso, ¿no? es que hay unas bien agónicas, pues, ¿verdad? Hoy sí. Y esto de la cirrosis, pues no es como un infarto que te vas de un día para otro, ¿no? Es algo de que la gente se va Deteriorando. con más enfermedades y más problemas. Sí, está muy dramático esto de llenarse de líquido en el abdomen, no puede respirar porque tiene ese líquido así, ¿no? Varices, sangrado por Varios varices esofágicas. sangrados. Sí, vomitar Entonces, sangre. sí, ajá, o sea, ¿verdad Ya que no sí, está ya padre? No se veo. oye suave, ¿no? No, Entonces no se escucha sí, nada bien. sí es importante saberse cuidar, pues para también, ya sabemos que nadie vamos a sobrevivir, nadie vamos a ser inmortales, pero pues también hay una buena manera de fallecer, ¿no? No con este tipo de enfermedades. Y a veces jóvenes, o sea, ni siquiera tienen que estar grandes, ¿no? Porque a veces esta cirrosis puede pegar en edades desde 40 años y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Muy fuerte. Sí, puede haber manifestaciones así muy graves del consumo de alcohol. Como que también hay cierta predisposición, porque sí es cierto que hay gente que puede tomar como más y que el hígado no se le daña tanto, ¿no? Pero pues hay gente que ya desde 20 años de tomar es suficiente para que pueda hasta morir de eso, ¿no? Y sí, pues herramientas de diagnóstico nos pueden ayudar a saber si tú eres como de esos pacientes, ¿no? Que te va a ir muy mal si sigues en esa vía. Y ahí es donde nos ayuda los laboratorios y el FibroScan, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando ya se dice la palabra trasplante, Ah, sí, sí. ¿cuándo sucede esto? Mira, el trasplante no es algo como muy grande, ¿no? O sea, Algo que ya haz de es la última opción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque le vamos a cambiar la enfermedad que tiene el paciente por otra enfermedad que se llama tener un órgano que no es tuyo. Ajá. Entonces, para hacer eso, primero, ya ponerlo quirúrgicamente es difícil. Tiene que ser alguien, pues la verdad es que unos artistas, realmente, unos artistas para que peguen bien esa vía biliar, esas arteria con arteria, esa vena y vena. Tiene que ser una gente así que realmente, un artista, ¿no? Para pegarlo bien, rápido, sin que haya fugas, sin que haya muchos problemas. Entonces, ya que una vez primero que se pega, que está difícil, ¿no? Que se pone en una máquina extracorpórea el paciente, que todo el corazón, todos los órganos sufren temporalmente durante la cirugía y la recuperación y todo, ya además de todo ese estrés, usamos muchos medicamentos inmunosupresores, ¿no? Entonces, o sea, es como que es algo muy grande. Sí. Entonces, tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Si el paciente se va a beneficiar de tener un hígado de otra persona porque tiene una expectativa de vida larga de más de 5 o 10 años, pues ahí y también si por la enfermedad del hígado se iba a morir muy pronto, pues ahí es donde tomamos la decisión. Básicamente es una toma de riesgo, es una medición de riesgos-beneficios. Ajá. Afortunadamente los trasplantes de hígado ya una vez puestos y que pasó el momento agudo, son muy bien tolerados. Inclusive hay muchos pacientes que prácticamente no requieren inmunosupresión, a diferencia, por ejemplo, de los renales, donde siempre me decían allá los maestros Crespo, o sea, el riñón, la inmunosupresión del riñón gana. O sea, los pacientes que tenían hígado y riñón, ¿no? Siempre decían, si el nefrólogo dijo que con esa dosis fierre, nosotros de hígado estamos bien seguramente, porque ellos siempre dan más inmunosupresión que nosotros, ¿no? ¿Qué es inmunosupresión? Inmunosupresión. ¿Qué es? Haz de cuenta que como te ponen un órgano de otra persona, tu cuerpo pues
lucha para que no esté, porque lo reconoce que no es suyo. Entonces tenemos que dar medicamentos como... Para bueno, bajar un poco las defensas. ajá, para que las defensas no te ataquen a eso, para que no te hagan rechazo. Entonces esa, inmunosupresión. Inmuno es del sistema inmune y supresión pues de bajarlo. Pero es una bajada de defensas pues controlada por los doctores. Por los médicos. Es Para- controlada y también tiene sus riesgos porque se están bajando las defensas. Entonces, el paciente debe aprender a cuidarse también Exactamente. cuando está en este manejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, fíjate, hay un punto ahí y actual, es también por eso como sociedad, como país, como salud, debemos de cuidar a nuestros, no más hacer por nosotros, ¿no? Y cuidar a los demás. Y vacunarse, por eso, por ejemplo, es muy importante. O sea, la gente que está con un trasplante de médula ósea, de riñón, de hígado, o de corazón, de pulmones, no puede, su sistema inmune no va a estar igual que alguien que no está trasplantado. Entonces, es una responsabilidad como social tener a las sociedades vacunadas para que no podamos contagiar a otra gente que no puede vacunarse, ¿no? Y es algo que luego se pierde. La gente dice, no, yo no me vacuno, que porque que puras cosas ahí un poco peculiares, pero dejan de lado de ver a los demás, ¿no? A la gente, por ejemplo, que recibe un órgano. Sí. Sí, es incluso hasta tema político, ¿no? Se vuelve No sé por qué, pero sí. este tipo de vacunación o hasta de rebeldía, ¿no? Pues es que nos dicen los doctores y pues no. Sí. Si el doctor no se Entonces, vacuna, yo no me vacuno, ¿no? Sí, y le comento mucho a la gente, sobre todo porque a veces ellos dicen, no, yo no creo en este tratamiento. O sea, no se trata de religión. Realmente lo que hacemos en la medicina lo hacemos en base a estudios, ¿verdad? Bueno, vemos que en estos estudios hay estos resultados y lo aplicamos, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que la gente puede decir para una enfermedad, doctor, y es que a mí me han dicho que este té quita el problema, ¿no? O quita la enfermedad. Y es que si funcionara, no estuviéramos operando, le digo. Nosotros los doctores no estuviéramos operando a la gente. Así como dice el doctor, siempre tendemos a ir a lo menos invasivo. Y si fuera un té es lo más que suficiente para quitar el problema. Y vimos que en los estudios esto se comprobó que ese té tiene muy buenos resultados. Ese fuera el tratamiento médico. Eso es lo que usaríamos los médicos para tratar esa enfermedad. Pero no es un berrinche, pues nada más no es, no quieren usar el té porque quieren Que se sacar cirugía. dinero. Pues no, van a sacar dinero con el té. O sea, de todas maneras, Sí, es por ahí. negocio va a ser. O sea, no es por eso, pues. Es Claro. porque hay estudios y la recomendación médica está basada en evidencias. Realmente. Pues vámonos, último corte comercial y regresamos ya a la recta final de su programa Doctor en Hay que hablar Casa. de tips. La prevención Ok. está en nuestras manos y aquí tenemos excelentes especialistas, así que quédese con nosotros. Hay que hablar del tip, ¿no? Claro.
ya estamos de regreso aquí en Doctor en Casa y ahorita nos trajeron los médicos un video muy interesante. Vamos a verlo porque es algo, y ahorita nos van a estar explicando de este procedimiento. A ver si lo tengan ahí a Sí, la mano ahorita en lo que sale en pantalla, ahorita nos vamos a si no, explicar. Algo que quisieran agregar que me estaban igual, comentando. ok. igual empezamos a hablar de eso, ¿De ¿no? qué va a ser? Ahorita que, de hecho, que hablabas de estudios, me pareció así súper, ahí se me vino esto a la mente. Cuando ya hablamos ahorita de que los pacientes morían a veces de sangrado, ¿no? Sí. Entonces, la gente cuando tiene cirrosis puede sangrar de varices en el esófago o en el estómago, las más frecuentes. ¿Por qué pasa eso? Porque hay mucho aumento de la presión de la vena porta, que hemos hablado durante el programa. Entonces, para bajar la presión de la vena porta, a veces usamos algunos medicamentos, quitamos la enfermedad de base, ¿no? Pero cuando eso no se puede hacer o no es suficiente, podemos utilizar un dispositivo que se llama TIPS, que están viendo en pantalla ahí, ¿no? Este procedimiento que realizamos aquí con el doctor Félix Aguchi es un puente, ¿no? Hacemos un agujero así, una comunicación directa de una vena, lo voy a decir en términos más coloquiales, de una vena que está arriba del hígado a la vena que está abajo del hígado. Esta vena se llama porta, ¿no? Entonces hacemos de una vena suprahepática, de la de arriba del hígado, nos vamos directo hacia abajo hacia la porta, ¿no? El doctor ahí con radiología intervencionista, con ultrasonido, con la fluoroscopía, ¿no? Hacemos ese puente, ¿no? Ese puente. Y esto, pues no lo hacemos nomás porque nos gusta, ¿no? Sino porque tiene estudios Sí. que han demostrado, y de hecho muchos de ellos inicialmente en Barcelona, se demostró que la gente que tiene hemorragia varicial y que tiene ciertas características como cierto grado de problema de severidad de la enfermedad hepática, o que por ejemplo ya te sangró una vez y por endoscopía lo trataste y luego volvió a sangrar, esos pacientes, si tú no les haces este procedimiento, van a morir. Entonces, ese procedimiento salva vidas, salva muchas vidas, ¿no? Es algo a mí que me da mucha tristeza que no lo podamos todavía usar extendidamente en nuestro país. Es algo que me da pena, ¿no? Me da tristeza que no podamos hacerlo. Esperemos que en los siguientes años, en este año o los años que vengan, podamos ya implementar esto más, generalizarlo, porque es algo que ya desde la década de los 2000, o sea, eso ya no es nuevo, pues, pero en el mundo no es algo nuevo. Pero A pues México no ha llegado. en México no ha llegado bien, lo se hace muy poco, ¿no? La indicación principal y que salva vidas es la hemorragia varicial. O sea, ahí si se lo pones a la gente cuando debe ser, también, o sea, hay momentos en los que ya no es beneficioso, ¿no? Pero tienes que por saber a quién ponérselo, ¿no? Que ahí es donde entro yo más. Y entonces ya una vez bien seleccionado, el paciente no muere de sangrado, ¿no? Está muy así, se ve muy dramático cuando alguien sangra tan feo, ¿no? Que pierde así la vida de la hemorragia. Entonces, eso lo podemos tratar con este puente, que literalmente, o sea, baja la presión de la vena porta muy rápido. Y también hay otra indicación, que es la citis, ¿no? Cuando alguien tiene mucho líquido en la pancita, en el abdomen, y no mejora con los diuréticos, pues una forma de tratarlo, ¿no? Es poner este procedimiento. De hecho, tenemos un paciente, ¿no? En Mexicali, allá amigo ahí de nosotros, que fue este primer tips que salió en el video. A este paciente se lo pusimos, creo que en el 19, ¿no? Bueno, el 20. Ajá, este procedimiento, de hecho, no nomás el doctor y yo lo pusimos, también otros 2 radiólogos muy, muy buenos, ¿no? De la localidad, que realmente lo pusieron, entre todos. Ese paciente sigue vivo y sin ascitis. El señor estaba así, así horrible, incontrolable, y él desde entonces no usa diuréticos y está estable. Oye, qué importante es saber tener esta información y es bien importante también porque la gente, cuando hay un tratamiento que realmente ni se conoce, porque se conoce más por el lado médico, pero la población no sabe que existe incluso. Y que está aquí. Sí, que está aquí en Mexicali, que debe de pasar la voz, ¿no? Entonces, pues muy importante, que a quienes se le recomienda nada más pasar la voz, pacientes que tengan este problema, Ajá, cirrosis. que tengan cirrosis, ¿no? Ok, Entonces, y acudir y que hagan diagnóstico a ver si son candidatos. Exactamente. Ay, Sí. Una selección, tiene que haber una selección de los pacientes para que el éxito está basado en la selección del paciente. ¿Quién es candidato? Así es. Y este procedimiento, para que se entienda más entendible, es como un cateterismo
del corazón, pero en vez de que sea el corazón, es el hígado. Es el hígado. Eso es lo que hacemos. Y ponemos un stent, así como se pone en el corazón para destapar las arterias. Este conducto que dice el doctor es un stent un poco más grande que comunica el hígado al sistema venoso del resto del cuerpo y lo que hace es bajar la presión. Libera ahí Eso. presión. Liberas sí. presión, entonces al liberar presión, la probabilidad de sangrado disminuye, la formación de ascitis disminuye, entonces es Perfecto. un procedimiento que se hace por la vena. Pues bueno, aquí comuníquese como siempre a los profesionales. Aquí va a encontrar excelentes especialistas en cada uno de los temas. Doctores, ¿dónde los encontramos para toda la gente que nos está viendo ahí en casita? La dirección, Avenida Calzada de las Américas, 436. Por ahí, ahí estamos los dos. Sí. Por Ahí está apareciendo, por ahí está. Ahí está. Están apareciendo los teléfonos en pantalla, más fácil. Haga su cita y lo importante es la prevención. Créame que es la finalidad de este programa y que es la finalidad de nosotros, el que pueda saber y detectar oportunamente y encontrar a los especialistas que nos vengan a encontrar aquí a los mejores, ¿o no, doctora? Muchas gracias, sí, claro que sí, son los mejores. Y este programa se va a repetir el día de mañana, sábado, a las 5 de la tarde. Exactamente, y si no, entre directamente al Facebook Doctor en Casa. Si usted quiere conocer los detalles de este tema o lo quiere compartir con alguien que padece el hígado, pues lo puede hacer por medio de nuestro Facebook de Doctor en Casa. Así es, así que nos vemos el próximo martes, 7 de la mañana. No falten a su cita. Gracias a los excelentes Gracias. médicos y Salud. gracias a usted. Recuerde, Doctor en Casa, estamos martes y viernes 7 de la mañana y jueves 4:30 de la tarde y repetición el fin de semana. Todos los días casi. Bye, bye. Adiós.